Gobierno de Nuevo León. El Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Secretaría de Educación en el Estado y en coordinación con el Departamento Técnico de Educación Secundaria, te invitan a compartir esta cápsula educativa, realizada como una herramienta más para el fortalecimiento de tu formación en la escuela secundaria. El contenido de esta cápsula educativa corresponde a la asignatura de Lengua Materna Español, primer grado, y los referentes del programa de estudio son la práctica social del lenguaje, elaboración de textos que presentan información resumida proveniente de diversas fuentes, que pertenece al ámbito de estudio, y el tipo de texto a trabajar es el expositivo. El aprendizaje esperado dice: elabora fichas temáticas con fines de estudio. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Te platico una pequeña historia de una alumna como tú. Se llama Rosario. Rosario, alumna de secundaria, está leyendo un libro sobre el Holocausto para saber más del tema. Además, debe compartir la información más importante con sus compañeros. Rosario ha leído varias páginas, pero se ha dado cuenta de que ya olvidó parte de lo que leyó al inicio del libro, y tampoco está segura de qué es lo más relevante. También piensa que debió tomar algunas notas, pero como hay varias formas de hacerlo, no sabe cuál es la más adecuada. ¿Qué crees que pueda hacer Rosario? ¿Será que tenga que transcribir todo lo que está leyendo? ¿Cómo identificas la información más importante de un texto? ¿Sabes para qué sirven las fichas temáticas? ¿Cómo se elaboran las fichas temáticas? ¿Qué información se registra en ellas? Ayudemos a Rosario a organizar la información en fichas temáticas. Las fichas temáticas sirven para registrar la información más importante que se obtiene de la investigación de un tema. Puede ser información sobre un tema nuevo, estudiar acerca de un asunto o materia, preparar una exposición o escribir un texto. Recuerda que cada vez que elabores fichas temáticas es importante seguir un proceso como el que te mostramos a continuación. Primero elige un tema de interés para ti, ya sea porque no sabes nada de él y quieres conocerlo, o porque lo conoces pero quieres profundizar sobre su contenido. Delimita el tema, formulando preguntas como: ¿qué sé sobre el tema? ¿Qué me gustaría conocer? ¿Cuáles fueron las causas y las consecuencias? Después, busca y selecciona fuentes de información que respondan las preguntas que planteaste. Por ejemplo, si el tema es el Holocausto, una pregunta puede ser: ¿cuáles fueron las causas de la persecución a los judíos? Enseguida identifica las ideas principales. Recuerda que la idea principal en un texto expresa el contenido o la información más importante, y sin esta información, el texto perdería sentido. En cambio, las ideas secundarias sirven para dar ejemplos, para aportar una explicación, para enumerar o describir, es decir, complementan a la idea principal. Es importante que utilices tablas, gráficas, diagramas o cuadros sinópticos que te ayuden a organizar de manera más fácil la información. No olvides registrar las fuentes de información. Generalmente en la parte superior derecha se anotan los datos de las fuentes consultadas. En este punto ya estás en condiciones de escribir las fichas temáticas. Ahora sí, ya puedes usar las fichas como material de estudio. Elaborar fichas temáticas para estudiar implica comparar información de distintas fuentes con el fin de ampliarla, complementarla, verificar su veracidad y conocer distintos puntos de vista sobre el tema. Además, es muy importante hacer una interpretación correcta de los textos, por lo que si desconoces alguna palabra, debes buscar su significado. Algunas características importantes de las fichas temáticas son las siguientes. Su propósito es comunicar rápidamente el contenido de un tema. Presentan de manera abreviada los principales aspectos de un tema. Pueden incluir recursos visuales como mapas e imágenes y organizadores gráficos. Ten presente que para realizar las fichas temáticas es conveniente consultar diversas fuentes de información, tanto impresas como electrónicas. Con estas últimas, es necesario que sean fuentes confiables, así que evita consultar blogs personales o publicaciones sin referencias.
Recuerda que de las fuentes impresas debes anotar el nombre del autor iniciando con el apellido, el título del libro en cursiva o subrayado, ciudad o publicación, editorial, año de publicación y el número de la página de la que se tomó la información. Si la fuente consultada es de Internet, se debe anotar el nombre del autor de la publicación, el título de la página, la dirección electrónica y la fecha completa en que realizaste la consulta. Es importante mencionar que existen varios tipos de fichas. Las de resumen presentan la información principal de un texto. Las de paráfrasis desarrollan el contenido de un texto, pero en palabras propias, para hacerlo más claro. Las de cita textual presentan de manera exacta lo expresado por un autor. Otro dato importante es que las fichas temáticas generalmente forman parte de un fichero, es decir, de un conjunto de textos que tienen el mismo formato físico y de contenido. Una ficha temática contiene una estructura básica para los diferentes tipos. En el siguiente ejemplo, puedes observar que en la parte superior izquierda se anota el tema, le sigue el subtema y posteriormente se anota el tipo de ficha, ya sea de resumen, de paráfrasis o de cita textual. En la parte superior derecha se registran los datos de la fuente consultada, sea esta impresa o electrónica. Finalmente, observamos que en la parte inferior de la ficha se escriben los aspectos esenciales del tema investigado. Para terminar, te propongo un reto muy sencillo. Puedes realizarlo en forma individual o en colaboración con algunos compañeros. Toma como guía esta cápsula y las notas que tu maestro te proporcione sobre el tema. El reto es que elabores fichas temáticas con fines de estudio. Pueden ser de resumen, de paráfrasis, de cita textual o que incluya un organizador gráfico. Escribe el tema y subtema. Registra los datos de las fuentes que consultes. Identifica los aspectos relevantes del tema y utiliza los nexos adecuados para relacionar las ideas. Recuerda siempre revisar la ortografía y puntuación. Si puedes, elabora tu propio fichero. ¡Listo! ¡Terminamos! Esperamos que el contenido desarrollado les haya sido de gran ayuda. Nos encontramos próximamente con más cápsulas educativas. Los materiales expuestos en esta cápsula son con fines educativos y gratuitos. Se respetan y reconocen los derechos de autor.